Buenas tardes, mi nombre es Julio Quiveiro y hoy vamos a hablar sobre lo que, no sé, posiblemente algunos de ustedes en la Cuba de los años 50 se hablaba de eso, que es el camino de Llenay, que fue uno de los métodos que utilizó el comunismo para introducirse en América Latina y específicamente en Asia. Esta explicación del camino de Llenay se debe principalmente a Eulogio Rabines, un escritor y excomunista peruano, hombre realmente un intelectual. Si se hubiera dedicado a la literatura en lugar del comunismo, hubiera sido como un Vargas Llosa. Yo, antes de empezar la ponencia, quisiera rendirle un pequeño homenaje a Rabines, porque realmente se lo merece. El libro abrió muchos caminos y abrió mucho la mente a muchas personas que estaban hasta ese momento cegadas. En Cuba, en los años 50, se publicó el libro. Dos ediciones, 1959 y 1960. Parece que ya se veía venir el problema y realmente yo no he podido tener, yo tengo una edición, pero no es la edición mexicana, pero hubiera querido tener qué editorial fue la que publicó El Camino de Llenay. Y como le dije, vamos a dedicarle unas pequeñas síntesis de quién fue Eulogio Rabines. Rabines nació en un pueblito peruano en 1897 en extrema pobreza y pronto quedó huérfano. Subsiguientemente tuvo que trabajar desde temprana edad para mantener a sus hermanos menores. En su primer trabajo fuera de su casa en Lima, en el comercio de Apple Cobre, se hizo con algunas de las obras de Lenin, Marx, Trotsky y Engels, que leyó con avidez en poco tiempo, de las que emergió naturalmente un comunista convencido. Fue amigo cercano de José Carlos Mariátegui y también de Víctor Raúl Aya de la Torre, como ustedes saben, el fundador del APRA, y se esforzó incansablemente en organizar y fortalecer a las izquierdas políticas comunistas. Fundó el Partido Comunista del Perú, organizó la CGTP y bombardeó a la opinión pública con acérrimas columnas de opinión, primero en La Razón y en la revista Claridad. Luego funda Rincón Rojo. Por estas actividades, el gobierno lo deporta a Chile, desde donde a su vez es deportado a Argentina. En este país toma contacto con José Ingeniero, Juan B. Justo, Rodolfo Guillone y Nicolás Repeto, aparte del famoso Vittorio Codovila, todos admiradores de la Revolución Rusa y con los que participa en la Liga Antiimperialista y ayuda a consolidar el Partido Comunista. Con lo que pudo ahorrar en su precario trabajo, viaja a París, donde colabora en la formación y en la plataforma de la Alianza Popular Revolucionaria, conocida como APRA, en estrecho vínculo con Víctor Raúl Aya de la Torre, que por entonces se encontraba exiliado en Londres. Documentos enfatizaban la nacionalización de la tierra y las industrias. En Francia conoce a Henri Barbusse, que dirige Mons, donde Rabines comienza a colaborar periódicamente. En 1927 es designado delegado argentino del Partido Comunista al Congreso en Bruselas y en 1929 delegado del Grupo Socialista Comunista en Perú al Congreso de Francia. Y ahora viene la parte buena. Dice, ese mismo año es invitado a Moscú. Y aquí sufre un pequeño shock al observar que una cosa eran las teorías que con tanta fe y ardor había defendido y otra la realidad que veía. La primera sorpresa la experimenta en el tren ruso. Las porciones para el desayuno eran mínimas y a precios varias veces superiores a las raciones suculentas de los desayunos parisinos. La segunda sorpresa se la produce el ver el estado miserable de la gente, la mugre, el hacinamiento, a medida que el tren iba recorriendo diferentes lugares, a lo cual los comisarios encargados de vigilarlo le explicaron que era la herencia recibida aún después de 12 años de iniciada la revolución. Ese cuento ya nosotros lo conocemos. La tercera sorpresa fue comprobar en Moscú la opulencia con que vivían y las comidas y las bebidas que se servían en las mansiones de los jerarcas del partido, que nos pregunten a nosotros. Pero aceptó que se trataba de los dolores del parto provocados por la transición al nuevo régimen. Sin embargo, a pesar de la decepción que le causaron estos descubrimientos, Rabines trató de mantener su fe para el marxismo y llegó a sostener entrevistas tanto con Joseph Stalin como con Mao Zedong. Aparentemente, el Kremlin llegó a tenerle gran confianza y lo contrató para que organizase células comunistas en universidades y también dentro de la Iglesia Católica. Pronto, Eulogio Rabines se había convertido en el principal agente de la política exterior soviética en América Latina. Efectivamente, este señor llegó a ser el principal agente soviético en América Latina en su tiempo. Dice, forma el Partido Comunista en Lima y en 1930 es primero preso y luego deportado nuevamente por el gobierno a Santiago y luego a Buenos Aires, desde donde es llamado Montevideo
para encargarle la urgente misión de sacar todos los archivos del Partido Comunista de Argentina y llevarlos a Perú, dado el inminente golpe militar contra Irigoyen. Por ello, fue financiado por la Unión Soviética para ser como hombre rico y no despertar sospechas. Esto ha sido muy típico. En Cuba también pasaba igual, y en otros países de América Latina, individuos que eran agentes comunistas y tú ni siquiera te pasaba por la mente que lo fueran. A pesar de las múltiples dificultades por las que tuvo que atravesar, cumplió con el cometido y voló a Lima vía Montevideo y Bolivia, donde participó activamente en la radicalizada Conferencia General de Trabajadores de 1932, a raíz de lo cual fue otra vez detenido y condenado a 25 años de prisión. Los comunistas lo lograron liberar y lo llevaron a Moscú, y aquí viene la otra etapa. En esa nueva estancia en el paraíso comunista se llevó otras 3 sorpresas que él llama decepciones. La primera es que se asombró de no ver nunca un obrero ni un campesino en las deliberaciones del partido, a pesar de que teóricamente todo sería realizado por los proletarios. La segunda fue como consecuencia de su enfermedad. Cuando preguntó la razón por la que faltaban medicamentos, le respondieron que era indispensable gastar en armamentos debido a los ataques permanentes del imperialismo contra Occidente. Y la tercera, el comienzo de las terribles fugas de Stalin, liquidando a sus propios camaradas, comenzando por el otrora poderoso Sergei Kirov. Sergei Kirov había sido el primer secretario del Partido Comunista en Leningrado, y se suponía que era la figura que posiblemente hubiera sustituido a Lenin, y era una sombra para Stalin, y Stalin, por supuesto, lo mandó a asesinar. La posición privilegiada que tenía Rabines dentro de la URSS le permitió acceder a conocimientos más ocultos. Paulatinamente fue enterándose sobre deportaciones masivas, matanzas y campos de concentración. Además, pudo contrastar el lujo con el que vivían los miembros de los partidos comunistas con la miseria generalizada que imperaba entre los campesinos chinos y rusos. De todos modos, Rabines prosiguió con sus actividades y mantuvo entrevistas con Stalin y con Mao, en ese momento que se encontraba en Moscú, durante las cuales escuchaba sorprendido largas peroratas sobre las maravillas del segundo plan quinquenal. En esas reuniones se planteó la necesidad de organizar frentes populares en España y en Chile como método de penetración, y asistió a sesiones con el cuerpo de asesores de Dimitrov, o sea, Jorge Dimitrov, que era un búlgaro, el primer secretario, o sea, secretario fundador del Partido Comunista, donde se explicaba la importancia decisiva, y aquí viene lo que es el camino de llenar, la importancia decisiva de ocupar cátedras universitarias e infiltrarse en diversas manifestaciones religiosas, en especial en la Iglesia Católica. Le incomodaba, pero pasaba por alto el hecho de que no pudiera recibir visitas sin que se registraran en la consejería del hotel donde se hospedaban, las preguntas periódicas que le formulaban agentes de la policía y los sentimientos de que era objeto. Finalmente viaja a Santiago con documentación falsa y bajo el nombre de Jorge Montero, y esto es una de las tácticas del camino de Yenan, organiza el Frente Popular a través de la Liga de los Derechos del Hombre y Casa de las Américas. Es llamado nuevamente a Moscú, donde se le encarga de trabajar en un Frente Popular en España y funda el periódico Frente Rojo. El Partido Comunista, que ya había iniciado una serie de alianzas obreras siguiendo las directrices de Moscú bajo la tutela de Rabines, propone oficialmente la creación del Frente Popular en España, que eso es uno de los temas que vamos a tratar posteriormente, al que se unieron comunistas, republicanos de izquierda y socialistas. La CNT, pese a no participar en él, sí que dio su apoyo, llegando a pedir el voto de sus seguidores y afiliados. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular ganó las elecciones en España. Aunque la ventaja no fue muy grande, realmente no fue muy grande, ellos cogieron el 47.1% y la oposición cogió el 45.2%, o sea que prácticamente fue un empate. Aunque la ventaja no fue muy grande, tuvo eco en toda Europa. Tras esta victoria, se volvió a una defensa de las reformas de 1931 que habían sido eliminadas o paralizadas por el anterior gobierno. Se apropiaron latifundios, aumentó el asocianismo obrero, el Estado hizo efectivo el artículo 26 de la Constitución, realizando de forma fáctica la laicidad, llevándola al extremo de perseguir y reprimir de manera sangrienta y brutal a terratenientes, sacerdotes y religiosos, y a todo aquel que participara en actos religiosos. Y a las derechas, en general, supuso también una alianza efectiva de distintas fuerzas para que, como ocurriera más tarde, enfrentarse a cualquier disconforme con sus ideas. Según las memorias de Rabines, le tocó presenciar y participar en las relaciones controvertidas entre el Comité en España, los anarquistas y los llamados trotskistas españoles.
y vivió las persecuciones y purgas a que fueron sometidos. También en España, a través de los compañeros de otros tiempos, se entera que siguen las purgas en Rusia. De España habría sido llamado a informar a Moscú, donde es investigado por la Comisión Internacional de Control del Comité y luego por el NKVD, acerca de sus supuestos contactos con trotskistas en España. La descripción de las acusaciones, lenguaje oficial, nombre y descripciones de personas que operan como acusadores e investigadores internos, incluso formas de interrogatorios y tortura, coinciden con los múltiples métodos que ha utilizado el comunismo durante todo su tiempo. Entre España y Francia vivía en un hotel en Madrid, también estaba ahí alojado un camarada de origen italiano de apellido Marcusi. Una noche en que ambos escuchaban por radio las noticias, se enteraron de que el Comité Central del partido había ordenado matanzas a quienes operaban en el mercado negro en Rusia y sus satélites. Esa fue una famosa campaña, entre otras, la campaña del pan, donde Stalin mandó a fusilar una serie de panaderos porque decía que por culpa de ellos era que no había pan en Rusia. Entonces, imagínense. Pero esas cosas pasaban. Y al final, en una noche, fusilaron, sabe Dios cuántos panaderos. Impresionado, muy desilusionado y angustiado sobre cómo había entregado su vida al sistema comunista, al que se refiere como la gran estafa, famoso libro. Esa noche, Eudosio Rabin escucha un disparo proveniente de la habitación contigua y encuentra que su amigo se había suicidado. Fue un duro golpe, sus ideales se resquebrajan, pese a lo cual vuelve a Moscú en 1938 con la preocupación de sentirse rehén del aparato, al tiempo que intentaba por todos los medios que su familia fuera trasladada a Francia y España. En esos momentos, y es aquí donde viene el rompimiento de él, en esos momentos tiene lugar la tercera purga y Hitler firma el tratado con Stalin, el famoso tratado Molotov-Ribbentrop. Es trasladado a Chile una vez más y allí, alto del paraíso comunista, decide romper con el círculo soviético, pero mantiene su fe marxista. A pesar de echar la culpa solo a los dirigentes y de continuar avalando el sistema, varios emisarios le advierten que dentro del partido no se toleran las adjuraciones. La venganza de los comunistas para con Rabin no se hizo esperar y fue bastante feroz. El general Velasco Alvarado le retiró su nacionalidad peruana y le prohibió regresar al país. Asimismo, tuvo que afrontar numerosas amenazas y humillaciones e incluso intentos de asesinato. Al final, realmente fue asesinado. Naturalmente, en plena Guerra Fría, el Kremlin hubiera tenido miedo de que alguien como Rabin desertara a las filas de Washington. Al tiempo conoce a Pedro Gerardo Beltrán, destacado periodista liberal y economista peruano, cuyos postulados eran rígidos en cuanto a defender una economía de libre comercio y de libre cambio, desterrando así el estadismo burocrático, alentando la iniciativa privada y manteniendo un ferro control del gasto público. Mantenía que el equilibrio presupuestario y el aumento de la producción son los puntos básicos de la economía de un país. Él llegó a terminar diciendo que dice que el único movimiento que liberaba al hombre y lo hacía realmente digno en una sociedad era el sistema capitalista, precisamente basado en todas estas ideas. O sea, el hombre se convenció de verdad. Mantenía que son los puntos básicos de la economía de un país. Influyó grandemente en Rabin, por él comprendió las ventajas del mercado libre y el liberalismo en general, con lo que abandonó el socialismo marxista y se convenció que no es una cuestión de hombres, sino de sistema, y que la sociedad abierta es lo mejor que saca a los pueblos de la pobreza. Después vivió en Guatemala, Buenos Aires, Argentina, México, con pasaporte boliviano, y nunca más pudo regresar a su país. Pero Eudosio no se amilanó ante las extorsiones, armado de valor recorrió México, Centroamérica y Argentina, denunciando continuamente el totalitarismo, aunque fuera de izquierda. En 1952 publicó su autobiografía titulada La Gran Estafa, donde daba a conocer la ferocidad e ineficiencia de los regímenes comunistas alrededor del mundo. Este libro tuvo un gran éxito editorial y llegó a traducirse a una veintena de idiomas. Escribe en el prólogo a la 10ª edición en su memoria, dice: la economía de mercado condenaba íntegramente sin restricción posible al marxismo y al socialismo, a la economía dirigida, al estatismo y a todas formas de New Deal que pululan arrojando pérdidas, frustraciones y miserias sobre la tierra. Decía él: la realidad me convenció que si el comunismo se arrepintiese de sus crímenes con la más sincera de las constricciones, se renunciase a sus métodos de opresión y se postrase humildemente ante la libertad, sería obligatorio seguir combatiéndolo por inepto. Se me anclaron, decía él, con estas dos firmes conclusiones: el socialismo y la miseria dolorosa y depravada de las masas son inseparables.
La opresión y la miseria siguen el socialismo como la sombra del cuerpo. Un minuto. ¿Ya? Un minuto. Entonces vamos a pasar. Entonces es que pensé que tenía más tiempo. Bueno, hablando del camino de Yenan, decía Mao, en este caso, que en los años 30 proponía llegar al poder no solo por la lucha armada revolucionaria, sino también por métodos más sutiles, incorporando no solo al proletariado, sino a otras clases sociales que se pedían de escalones a los comunistas en su afán de conquista. A tal punto, Mao planteaba, la clave fundamental del camino de Yenan reside en que nuestra labor no se desarrolla pensando exclusivamente en términos proletarios, o sea, tomando en cuenta únicamente a la clase obrera. De acuerdo con la llamada táctica de Yenan, pensamos en términos mucho más amplios, que abarca a otros sectores sociales y que comprenden a otras clases. El arma secreta nuestra es la ambición de militares y millares de políticos de todo tamaño salidos de la pequeña burguesía rural y urbana que no logran escalar posiciones importantes, no tanto de acuerdo con sus méritos, sino de acuerdo con sus ambiciones. Si nosotros, con los grandes o con las grandes y pequeñas fuerzas con que podemos disponer, ofrecemos nuestro apoyo a esos políticos, ellos vendrán hacia nuestro campo, no como militantes afiliados al partido, que a ellos no les conviene ni a nosotros tampoco, sino como servidores de conveniencia. Le dará mucho provecho servirnos. Nosotros les retribuiremos siempre mucho mejor que sus partidos o los sectores en los cuales ellos actúan, y absurdo sería luego que pretendiéramos fiscalizar sus métodos. Tenemos que usar los procedimientos que haría con los políticos postergados, con los abogados hundidos en la estrechez económica, con los doctores que no han logrado sobresalir y que chapotean en la mediocridad y en el fracaso. Y este procedimiento es eficaz porque nos dio resultados con el ejército chino, tanto en las medianas como en las capas superiores. Nuestra experiencia siguió abriendo. La experiencia del camino de Yenan es que los elementos tales como los doctores, generales, dentistas, comandantes, abogados que carecen de fortuna, no dan el poder por el poder mismo, mucho menos para hacerle bien a alguien, sino que les seduce la captura del poder para hacerse ricos. ¿Qué mi tiempo me queda? ¿Ya? 25. Ahora que se ponía bueno. Bueno, ustedes saben, los comunistas rusos antes y después de la toma del poder de las Rusias zaristas pretendieron dominar el mundo. Mucho se habla de la supuesta conspiración judía para adueñarse del mundo, la conspiración masónica, ninguna de estas con ninguna base que lo sustente, pero poco se habla de la gran conspiración comunista. Quizás por esto que la disfrazaron de la gran revolución proletaria mundial, la toma del poder por la clase obrera, etcétera, etcétera. Pero los hechos posteriores demostraron que solo buscaban un imperio zarista rojo o mundial. Con ellos como los nuevos zares en Moscú. A eso se debe la creación del Comintern, en donde todos los partidos comunistas debían subordinarse a las directivas del Kremlin, y en la creación de los llamados frentes populares. Y esto es lo más importante del camino de Yenan, en donde haciendo coalición con organizaciones de izquierda no comunistas, llegar al poder por la vía electoral y luego ir a hacerse con el poder absoluto y desechar a sus aliados. Tú me puedes empujar cuando quieras. No, solamente eran 2 páginas que quedaban, pero bueno, estamos entonces para otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora en la sesión de preguntas, pues, se puede entrar en eso. Me recordaste a ese otro libro de ese otro ex comunista, Milo Vangilas, la nueva clase. Y realmente no hay nadie como alguien que ha estado en el sistema para entender su perversión. Y mira, los soviéticos le dedicaron más recursos a la desinformación, a promover la desinformación, que otra cosa. Uno de los asistentes principales que Franklin Delano Roosevelt tuvo cuando estaba negociando en Yalta era un agente de la KGB. La NKVD. Correcto. El gobierno de Batista estaba lleno de personas que estaban dando información falsa. La KGB utilizaba agentes para desinformar. Herbert Matthews fue un agente de la KGB y estaba diciendo: aquí en la montaña hay cientos de hombres armados, cuando no había más de 15. O sea, negaron. El New York Times, otro periodista, se me escapa, que se ganó un premio, negaba lo que estaba ocurriendo, lo que Stalin estaba haciendo, cuando lo sabía.
que el New York Times se disculpó públicamente porque realmente era una vergüenza el protagonismo que jugaron para ocultar lo que estaba ocurriendo de la Unión Soviética. O sea, todas estas son inversiones en desinformar. Ana Belén Montes, otro ejemplo moderno de desinformar para que entonces los Estados Unidos o las otras democracias pues tomen medidas equivocadas acerca de cómo enfrentar el mal que los amenaza. Entonces eso es fundamental y precisamente la táctica del camino de Irán a través de la historia, el Frente Popular, donde mezcla, la verdad, la noción del republicanismo, por ejemplo, en España, pero realmente penetra, bueno, Lenin se aprovechó de precisamente toda esa crisis hasta el final, ya convencido de que no había otra, pues dio el golpe de Estado y se acabó. La revolución cubana es otro, por supuesto, es otro ejemplo. Un gran engaño, más allá de que muchos políticos probablemente sabían del pasado gangsteril y el delincuente que era Fidel Castro, sin embargo, a lo mejor pensaron que lo podía controlar a la vez que llegaban al poder y lo podían manipular, y sin embargo, vimos todo lo que ocurrió. Bueno, Eugenio Silva me va a ayudar, porque ahora viene la parte de ustedes de hacer las preguntas para que él mire a ver las manos y todo eso, y entonces un amigo nos va a ayudar con esto, y después entonces los panelistas, mientras más corto, mejor, porque así vamos a poder tener más tiempo para intercambiar. Lo mismo los panelistas, traten de contestar lo más síntesis posible para así tener una fluidez. Eugenio, te dejo la responsabilidad. Mira a ver quién estaba con la mano de la parte. Cuidado, el cable, señor. A ver.